Pausa o pérdida de tiempo. ¿Descansar es solo para los débiles? Hoy no vas a hacer nada y eso te hace sentir culpable. ¿Por qué creemos que pausar es perder el tiempo? ¿En qué momento descansar se volvió un pecado moderno? Mi nombre es José David Iriarte y esto es Utopías. Te han enseñado a temer a la pausa, pero sin ella te apagas. Nos han enseñado en nuestro tiempo que hacer una pausa, que tomarnos 5 minutos para respirar, 5 minutos para descansar, 5 minutos para el café, 5 minutos para conversar, es un pecado. Es algo que no se debe hacer, es algo que es incorrecto en la escuela, que es incorrecto en el trabajo. También hemos visto que ciertas personas sí pueden tomarse esas pausas. Para ciertas personas sí está permitido, para ciertas posiciones, para ciertas profesiones, sí lo pueden hacer y pueden tomarse las pausas que quieran y pueden exhibirlas en todas las redes sociales y decimos, yo quiero esa vida, pero otras personas con otras profesiones, con otros empleos, con otros trabajos, con otras ocupaciones, no pueden pausar, no deben de hacerlo, porque si lo hacen, pues caen en una desidia, caen en la mediocridad, caen en la culpa y te sientes culpable. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que cuando decidimos respirar, que cuando decidimos alimentarnos, que cuando decidimos ejercitarnos, que cuando decidimos incluso aburrirnos, nos sentimos culpables, nos sentimos mal, sentimos que hicimos lo peor contra alguien y que los demás pues deberían de castigarnos y que ese castigo está bien. ¿Por qué? Porque tomé una pausa. ¿Qué dice la neurociencia sobre pausar? Bien, ocurren muchas cosas en el cerebro cuando por fin decidimos descansar. El cerebro comienza primero a consolidar la memoria. A mí me pasa muy seguido, que cuando estoy en un ritmo vertiginoso de trabajo, que cuando estoy muy ocupado, que cuando estoy muy acelerado, tiendo a olvidar las cosas, tiendo a cometer deslices, tiendo a olvidar las llaves o dejar mi billetera. Y eso sucede cuando estoy muy acelerado, cuando yo creo que estoy más concentrado, cuando yo creo que soy más productivo. En realidad mi cerebro está teniendo algunos errores. Cuando pausamos, hay una regeneración neuronal. Eso quiere decir que nuestro cerebro comienza a curarse a sí mismo. Y eso permite entonces que otras funciones cognitivas, como la atención, como la concentración, incluso el lenguaje, puedan regenerarse. Muchos estudios sobre productividad y pausas nos indican que nuestro rendimiento puede mejorar cuando tomamos ciertos descansos, ya sean descansos prolongados o micros descansos. No es necesario que nos vayamos a la playa y que nos perdamos un mes en Veracruz o en Cancún. No es necesario que, ahora, si lo puedes hacer, maravilloso. Con microdescansos de 5, 10 o 15 minutos, podemos hacer una regeneración que nos permita entonces mejorar nuestro rendimiento. Técnicas como el pomodoro, que se los recomiendo, nos ayudan entonces también a ser eficientes, a no sentir que perdimos el tiempo, a enfocarnos y a concentrarnos, pero también a tener esas pausas y esos descansos. Hay un impacto entre el descanso activo y el descanso pasivo. Por ejemplo, el descanso activo es caminar y el descanso pasivo sería meditar, ¿sí? Entonces, nosotros podemos encontrar que cuando caminamos o que cuando meditamos tenemos efectos similares. Descansar no solamente es no hacer nada, podemos descansar mientras hacemos cosas, pero también hay que tener cuidado con esas cosas que decidimos hacer. Por ejemplo, scrollear en Instagram, ¿sí? Nosotros podemos tener la falsa idea de que estamos descansando cuando en realidad simplemente lo que estamos tomando es un paliativo que no está haciendo que nuestro cuerpo y nuestra mente se regeneren. Tu cerebro no está inactivo cuando descansas. Se está reorganizando, se está limpiando y preparando el terreno para tu próximo gran momento. ¿La pausa es privilegio o es necesidad? ¿Quién sí puede pausar? Podemos observar que hay ciertas personas o ciertas clases sociales que son privilegiadas respecto a las pausas, que nosotros vemos en redes sociales, en Instagram o en Facebook, que
constantemente se toman vacaciones, que constantemente se toman feriados, y los vemos pues en fotos y en videos y en reels, en países exóticos, en la playa o viajando en tren. Digo, esto no tiene nada de malo y qué bueno que sus posibilidades se lo permitan. Pero también es importante señalar y observar que hay personas que rara vez toman vacaciones o que quizás nunca lo han hecho. Entonces vemos que hay personas que no pueden tomar pausas. Por ejemplo, trabajadores en jornadas extensas, madres solteras o personas precarizadas. ¿Será que romantizamos el descanso sin cuestionar el sistema? Tal parece que el sistema actual no permite que ciertas personas descansen, o más bien permite que ciertas personas con ciertos privilegios sí descansen y otras no. Decir, escúchate y descansa a alguien que tiene 3 trabajos es casi insultante. El problema no es solo personal, también es estructural. Pongamos un ejemplo. Teresa. Teresa es una madre soltera que tiene 3 trabajos para poder alimentar a sus 2 hijos, ya que no percibe la pensión de su ex esposo. Y todos los gastos de la casa y todos los gastos de la manutención de sus hijos corren por su cuenta. De lunes a viernes, Teresa es secretaria en un despacho contable. Los sábados trabaja como mesera en un restaurante de mariscos y en su tiempo libre vende gelatinas y postres en una parada de autobuses. Decirle a Teresa, oye, necesitas descansar, oye, necesitas hacer una pausa, parecería ridículo. Pero la verdad es que sí lo necesita. En algún momento Teresa va a colapsar. Y a veces creemos que el colapso es un breakdown intenso, agudo, donde la persona se desmaya y cae. Esto puede llegar a pasar. Pero la mayoría de las veces el colapso es silencioso, es crónico y es alargado. Vemos que las personas comienzan a desgastarse lentamente y periódicamente. Su cuerpo y su mente comienza a decaerse. Y su personalidad cambia. Teresa, de ser una persona muy alegre, muy contenta y muy entusiasta, en unos años ha pasado a ser todo lo contrario. Está más irritable, está más cansada, está más enojada, está más triste. Le cuesta mucho levantarse de la cama por las mañanas. Y cuando va a la mitad del día, ya se quiere salir de la oficina, tirar los papeles y regresar a su casa. Pero se da cuenta, y este es el cuarto trabajo de Teresa, que cuando llega a casa todavía tiene que lavar ropa, plancharla, tiene que lavar platos, tiene que hacerle de comer a sus niños, tiene que ayudarlos en las tareas. Eso si no le sumamos a que los papás de Teresa podrían estar enfermos y los tiene que ayudar. Entonces vemos que para Teresa es difícil tomarse esa pausa. Es muy probable también que veamos diferencias entre géneros. Yo no voy a decir que los hombres no nos esforzamos mucho o no trabajamos mucho. También es muy común encontrar que los hombres no nos cuidamos. De hecho, el autocuidado masculino es una tarea pendiente. Pero también vemos que los hombres a veces sí nos tomamos esos espacios para descansar. Sí nos tomamos las 2, 3 horas para ver un partido de fútbol. O 2, 3 horas para poder ir a tomarnos unas cervezas con los amigos. No pasa así con las mujeres. Entonces, es importante pensar que la estructura social, el sistema social, permite y habilita la pausa para ciertas personas y para otras no. Pausar no es rendirse, es resistir. Kierkegaard y Walter Benjamin, filósofos muy reconocidos, nos decían que el aburrimiento, el silencio, dan sentido, que las culturas que integran el descanso como parte del día logran resistir más. Por ejemplo, tomar siestas, hacer rituales de cierre o pausas comunitarias. Yo recuerdo en mi natal San Pedro Sula, Honduras, que al final del día, como a eso de las 5, 6 o 7 de la tarde, era común, o es común, como creo que todavía pasa, que las familias se reúnan en el porche de la casa. Como es una ciudad muy caliente, muy calurosa, a esa hora pues ya empieza a refrescar y el viento pues hace que te sientas mejor. Y es un tiempo muy especial y es un tiempo muy importante porque las familias aprovechan a reunirse, a conversar, a platicar. Walter Benjamin nos decía que el aburrimiento es fértil. Para él, el aburrimiento profundo,
No hablo del entretenimiento pasivo como scrollear en Instagram, sino el aburrimiento como tal, abre una puerta a la interioridad, a la memoria y a la imaginación. El problema es que ahora no nos permitimos aburrirnos. Si empezamos a sentirnos aburridos, necesitamos urgentemente hacer algo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Tomar el celular. Sí. En el aburrimiento aparece el verdadero ritmo del alma, ese tiempo lento en el que surgen historias, símbolos y pensamientos profundos. En la visión de Benjamin, la modernidad destruye el aburrimiento porque llena el tiempo de estímulos y distracciones que impiden contemplar y narrar la experiencia humana. No fue cuando lo intenté más, sino cuando me detuve, que finalmente entendí hacia dónde quería ir. El aburrimiento, decía Benjamin, era el terreno fértil del alma. Hoy lo tapamos con el scroll infinito y notificaciones. Pero en silencio, él creía que era donde se gestaban las grandes historias. La pausa que necesitas realmente no está tan lejos. Después de todo lo que hablamos hoy, quiero dejarte algo claro. La pausa que necesitas está muy cerca. No tienes que desaparecer una semana en la playa, aunque sería muy hermoso. A veces lo que más necesitas está a solo 5 minutos de ti. Realmente, un respiro, un silencio. Aquí van algunas formas simples pero profundas de pausar que puedes probar hoy mismo. Primero, las pausas de respiración. Detente, de verdad, detente. Cierra los ojos, respira lento 5 veces. Solo eso, ya bajaste el ritmo. Las pausas del cuerpo. Camina sin prisa 10 minutos. No hables por teléfono, no escuches música, solo camina contigo. Las pausas digitales. Apaga el celular por una hora o al menos ponlo boca abajo. Notarás la diferencia. Pausa de palabras. Si puedes, pasa 15 minutos en silencio total. No hables, no escribas, no contestes, solo escucha. Y luego tenemos las pausas simbólicas. Mira el cielo, literalmente, así de simple. Ver el cielo sin mirar el reloj reordena la mente. No necesitas tener tiempo, necesitas darte permiso. Las pausas no son lujos de gente privilegiada, aunque así parezca, aunque así nos lo haga vender la publicidad, aunque sí lo podamos observar en las redes sociales. Las pausas son pequeñas grietas por donde se filtra la vida. Así que si estás pasando por algo difícil, si te cuesta respirar o pensar claro, hoy solo te pido esto. Haz una pausa, no para escapar, sino para volver a ti. Porque nadie se reconstruye sin antes detenerse. Y recuerda, pausar también es avanzar. Si este episodio te ayudó, compártelo con alguien que necesite un respiro. Suscríbete al podcast y síguenos en redes. Cada semana hablamos sobre cómo sostenernos cuando todo se mueve. Esto fue todo, les agradezco mucho y que tengan una feliz utopía. Hasta luego.